¿Qué es la semántica? La semántica es la rama de la lingüística encargada de estudiar el significado, el sentido de las palabras, las frases y los mensajes completos. Su interés principal es comprender cómo el ser humano produce, interpreta y transforma significados a través del lenguaje. Aunque hoy la semántica es un campo académico consolidado, su historia es larga y se entrelaza con la filosofía, la lógica, la literatura y la lingüística moderna. El estudio del significado comenzó mucho antes de que existiera la lingüística como ciencia. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya se preguntaban por la relación entre las palabras y la realidad. Platón debatió si los nombres tenían un vínculo natural con las cosas o si eran creaciones arbitrarias de los humanos. Aristóteles desarrolló una teoría del lenguaje basada en la lógica. Las palabras representan ideas y las ideas representan objetos o realidades externas. De esta época surgió la primera reflexión profunda sobre cómo el lenguaje expresa el pensamiento y sobre cómo las palabras pueden llevar a la verdad o al error. En la Grecia clásica también nacieron las primeras discusiones sobre la ambigüedad, la metáfora y los dobles significados. Durante la Edad Media, el lenguaje se estudiaba principalmente desde una perspectiva filosófica y religiosa. Los pensadores medievales, tanto cristianos como árabes y judíos, estaban interesados en interpretar correctamente textos sagrados, por lo que el análisis del significado era fundamental. Autores como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y los gramáticos árabes desarrollaron teorías sobre la relación entre signo y significado, cómo el contexto afecta el sentido y cómo interpretar correctamente textos antiguos. La semántica, aunque todavía no era una disciplina independiente, era esencial para comprender y enseñar teología, derecho y filosofía. A partir del Renacimiento, el estudio del lenguaje se volvió más sistemático. Los científicos y filósofos empezaron a analizar el lenguaje humano como un fenómeno digno de estudio propio, no solo como herramienta religiosa o filosófica. La semántica moderna nació oficialmente a finales del siglo XIX. El lingüista francés Michel Breu acuñó el término semántica y la definió como el estudio de los cambios de significado a lo largo del tiempo. Breu introdujo conceptos clave como ampliación y restricción del significado, cambios metafóricos, evolución semántica, relaciones entre palabras de un mismo campo. En este momento, marcó el inicio del estudio científico del significado con métodos más sistemáticos y reglas observables. En el siglo XX fue el periodo más importante para la semántica. Varias corrientes transformaron la disciplina. Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna, estableció que el significado y la forma significante son inseparables. La relación entre palabra y objeto es arbitraria. El lenguaje es un sistema donde cada palabra tiene sentido en relación con los demás. A partir de los años 70 y 80 se empezó a estudiar cómo la mente humana construye significados. Esta corriente sostiene que el significado nace de la experiencia, la cultura y los procesos mentales. En la actualidad, la semántica está presente en muchos ámbitos modernos: Internet, redes sociales, inteligencia artificial, análisis de datos, publicidad y comunicación digital. Herramientas como buscadores, asistentes de voz y traductores automáticos dependen de la capacidad de las máquinas para interpretar el significado de las palabras. Esto ha dado lugar a nuevas disciplinas como la semántica computacional y el procesamiento del lenguaje natural. Hoy la semántica es indispensable para entender cómo las culturas construyen significados, cómo interpretamos mensajes digitales, cómo las palabras influyen en la política, la economía y la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos de semántica. Polisemia, una palabra con varios significados. Llave puede significar objeto para abrir una puerta, grifo de agua, cierra la llave, movimientos de artes marciales, solución de un problema, la llave del éxito.
Sinonimia. Palabras con significados similares. Casa, hogar, rápido, veloz. Antonimia. Significados opuestos. Feliz, triste, día, noche. Homonimia. Palabras iguales con significados diferentes. Vino puede ser pasado del verbo venir. Bebida alcohólica. Tome vino tinto. Ambigüedad semántica. Vi a la niña con el telescopio. ¿Quién tenía el telescopio? ¿La niña o la persona que vio? La semántica analiza estas dobles interpretaciones. Metáfora. Significado no literal. Tiene un corazón de oro. No significa que el corazón es realmente de oro, sino que es una persona buena. La semántica estudia los significados figurados. Contexto semántico. Este examen estuvo fuego. Según el contexto puede significar que fue muy difícil, que fue muy bueno, en lenguaje juvenil, que causó mucha presión. ¿Para qué utilizamos la semántica? La semántica la utilizamos todos los días, incluso sin darnos cuenta, porque nos ayuda a entender y comunicar significados correctamente. Nos permite saber qué quiere decir una palabra según el contexto. Un pequeño ejemplo, banco puede ser un asiento o una entidad financiera. La semántica nos ayuda a interpretar correctamente según la situación. También nos ayuda para expresarnos con claridad, nos ayuda a escoger las palabras correctas para transmitir ideas, emociones e instrucciones. También para evitar malentendidos, permite que las frases tengan sentido y sean comprendidas correctamente por los demás. Por ejemplo, te llamo mañana puede significar distintas cosas según el contexto y la semántica ayuda a aclararlo. También nos sirve para interpretar textos, discursos o información. Nos permite comprender mensajes más complejos como noticias, literatura, leyes o instrucciones técnicas. Por ejemplo, en un contrato legal, interpretar la palabra obligatorio correctamente es crucial. Desde luego, para aprender otros idiomas, nos ayuda a comprender el significado real de las palabras y expresiones, no solo la traducción literal. Por ejemplo, la frase en inglés break a leg no significa romperse una pierna, sino buena suerte. La importancia de la semántica radica en que evita malentendidos, facilita la comunicación efectiva, ayuda a interpretar textos, desarrolla el pensamiento crítico y es fundamental para aprender idiomas y comprender contextos culturales. Además, la semántica está presente en la vida cotidiana, desde conversaciones y mensajes de texto hasta publicidad, literatura, leyes y tecnología. En pocas palabras, la semántica es esencial para que el lenguaje cumpla su función principal, transmitir ideas, emociones y conocimientos de manera clara y comprensible. Sin ella la comunicación humana sería confusa y limitada. La semántica no solo nos ayuda a entender y expresarnos mejor, sino que también constituye la base del conocimiento sobre cómo funciona el lenguaje humano gracias al trabajo de sus grandes investigaciones. Investigadores como Ferdinand Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna, y Michel Breuil, pionero de la semántica como disciplina, hicieron posible que entendamos cómo las palabras representan ideas y cómo evolucionan sus significados a lo largo del tiempo. Gracias a sus estudios, hoy podemos analizar el lenguaje de manera sistemática, comprender matices, metáforas, ambigüedades y desarrollar herramientas lingüísticas que se aplican incluso en la inteligencia artificial y la comunicación digital.